Bienvenidos a Cardiálogos, donde hablamos acerca de los avances más importantes acerca del tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Es una nueva temporada con nuevos temas, nuevos invitados. Esperemos que nos sigan en las próximas ediciones. Este programa está dirigido a profesionales de la salud y las opiniones que expresamos son personales, no reflejan las opiniones de TechSalud. Entonces, en esta ocasión, tenemos algunos invitados muy especiales. Erasmo, hola, director del Instituto de Cardiología de TechSalud, ¿nos puedes ayudar a presentar a nuestro invitado? Gracias, Luis Carlos. Bienvenidos a una nueva temporada de Cardiálogos. Es para mí un honor, un placer y agradecerle el aceptar nuestra invitación al doctor Mauricio Curi H., un brillante cardiólogo intervencionista que además tiene una maestría en ciencias y es uno de los principales cardiólogos a nivel nacional en el manejo de la cardiopatía estructural. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes y ojalá que tengamos una bonita discusión del tema de hoy. También tenemos al doctor Pepe Paredes, quien es el encargado del programa de cardiopatía estructural de TechSalud, y él nos acompañará haciendo eco de lo que nos dice Mauricio. Y Cristian es nuestro jefe de residentes, quien nos ayudará con la presentación del estudio. Luis, platícanos, ¿qué vamos a ver hoy? Gracias, Erasmo. Vamos a hablar acerca de MitraClip, específicamente cómo se usa para el tratamiento de la insuficiencia mitral secundaria en pacientes con insuficiencia cardíaca. A ver, el reciente Congreso de Cardiología Europeo presentó un importante estudio llamado ReShape. En este estudio es el tercer estudio clínico aleatorizado acerca del tratamiento del MitraClip y su efectividad. Lo presentó el doctor Anker, doctor de la Universidad de Berlín, en Alemania. Y después de estos resultados, pues hubo muchos comentarios en redes, en publicaciones, en páginas de noticias de medicina acerca de sus hallazgos y su interpretación. ¿Qué podemos decir? Mira, alrededor de este estudio, simultáneamente se publicaron 2 editoriales en el JACC. Se publicó un metaanálisis y se publicó un análisis de subgrupos. Al mismo tiempo, salió el estudio y salieron todos estos documentos o papers adicionales. Acerca de estas editoriales, una de ellas optimista, que publicó el autor de COAP, a él se le otorgó esta editorial, en el cual él dice, se elimina toda duda acerca de la efectividad del MitraClip. Ahora, en contraste, el autor de MITRA-FR, un autor francés, un doctor francés, él cuestiona si los resultados de ReShape son lo suficientemente buenos. Eso es lo que dice. Por último, el metaanálisis. Yo quería mencionar que el metaanálisis fue publicado por el hijo del autor principal de ReShape, el doctor Markus Anker, que es el hijo del doctor Stefan Anker, ambos de Alemania. Interesante. Y no quería dejar pasar que encontré una editorial publicada por el doctor Ovidio García Villarreal. Buen amigo. Un buen amigo. Brillante. Cirujano cardiovascular de la ciudad. Mandamos un saludo al doctor Ovidio, muy querido. Un saludo al doctor Ovidio. Él y admirado. Sí, claro, experto en insuficiencia mitral durante muchos años en la clínica 34 del Seguro Social. Se dedicó a tratar este tipo de pacientes y él publicó una editorial, dice un análisis crítico a los resultados de ReShape, limitaciones y posibles errores antes de incorporar sus hallazgos a las guías clínicas. Entonces, para hablar de toda esta información alrededor de ReShape, primero tenemos que entender la controversia que existe en el uso del MitraClip y en la controversia que generaron los resultados de 2 estudios importantes hace algunos años. Doctor Mauricio Curi y doctor Paredes, ¿nos pueden ayudar a hablar un poco acerca de los resultados contrastantes de estos 2 estudios? Claro, bueno, a mí me gustaría primero poner sobre la mesa, quizá para nuestro auditorio que no esté muy familiarizado con el tratamiento de la insuficiencia mitral. Aquí estamos hablando específicamente de la insuficiencia mitral secundaria, o también llamada insuficiencia mitral funcional, de la cual hoy en día no existe un tratamiento que sea el estándar y que sea completamente aceptado por toda la comunidad. A diferencia de la insuficiencia mitral primaria, o también llamada insuficiencia mitral degenerativa, en la cual sabemos que la cirugía es el estándar de oro
y que el MitraClip es una alternativa razonable y en guías. Pero la insuficiencia mitral secundaria o funcional es una enfermedad en la que el tratamiento médico parece no alterar el curso natural de la enfermedad y la cirugía tampoco. Y surge ahora la controversia o la pregunta o la hipótesis de que si esta herramienta de forma intervencionista pueda por fin aportar un beneficio en la supervivencia y en las hospitalizaciones de los pacientes que sufren de ese trastorno de la enfermedad mitral. Entonces, bueno, aquí es donde vamos a centrar nuestra discusión, pienso yo, y hablando específicamente de los antecedentes, salió el estudio COAPT, estudio en el cual se observó un beneficio tanto en mortalidad como en hospitalizaciones, y al poco tiempo vino MITRA-FR, en el cual no se observó un beneficio ni en mortalidad ni en hospitalizaciones, y eso dio pie a un montón de hipótesis de las cuales ahorita vamos a discutir. No sé si quieras comentar algunas de las hipótesis de cuál es la razón de esta discrepancia. Bueno, muchas gracias por la invitación también. Pues sí, es bastante interesante porque dos estudios bastante bien realizados con una población que en realidad parece ser similar, pero tiene sus discrepancias en cuanto a severidad de la estenosis, en cuanto a cambios, en cuanto a clínica de los pacientes, pero salen prácticamente al mismo tiempo, como habías dicho tú, Mauricio, y de repente llega un congreso en el que dicen sí funciona y de repente no funciona, ¿no? Entonces, una hipótesis es, las poblaciones parecían tener insuficiencia mitral funcional muy parecidos entre ambos y la respuesta fue que no. Después ya en las evaluando un poco más, desmenuzando estos artículos, nos dimos cuenta que había un artículo, tenía más enfermos con mayor comorbilidad y en otros tenían pacientes con menos severidad de la insuficiencia mitral. Esa es una. Y la segunda es también la evaluación de qué objetivos ellos utilizaron y cómo los desarrollaron en estos grupos de pacientes. No sé, ¿tú qué opinas? Claro, yo creo que las dos principales hipótesis de la discrepancia, una es que COAPT exigía para aleatorizar a los pacientes que el paciente tuviera un tratamiento médico óptimo. Era uno de los criterios de elegibilidad y MITRA-FR no. Entonces, muchos han puesto esa como una hipótesis principal de la diferencia en lo observado en los endpoints. Yo creo que hay otra cosa que es aún más importante. COAPT aleatorizó pacientes que tenían una insuficiencia mitral desproporcionadamente severa con respecto a la función ventricular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, el paciente tiene mucha insuficiencia mitral, pero no tiene un ventrículo tan dañado, con un volumen telediastólico tan alto, con un anillo tan dilatado. Y MITRA-FR eran pacientes que tenían una insuficiencia mitral más proporcional a la falla cardíaca, que en términos coloquiales pareciera decir que ya se les pasó el tren, ¿no? Que ya están más avanzados. Y eso claramente explicaría por qué tuvieron una peor evolución. Y creo que parte fundamental de lo que tenemos que platicar hoy es que yo pienso que el Reshape de ahí se agarró para su hipótesis. Porque si se fijan en Reshape, y ya lo hablamos más adelante, agarran pacientes no tan enfermos y que tienen un orificio regurgitante menor, significativamente menor del que se tomó para COAPT o para MITRA-FR. Entonces ellos dijeron, mira, lo que está pasando es que los pacientes que los agarras antes, que tienen una insuficiencia mitral moderada severa, no moderada o severa, moderada severa, que es una clasificación intermedia entre moderada y severa, les parece ir mejor que aquellos que tienen una insuficiencia mitral muy severa porque tienen un ventrículo muy dilatado. Claro. E incluso también al inicio de la aleatorización empezaron a clasificar el tipo de disfunción ventricular que tenían los pacientes, que eso también es bastante interesante. O sea, NIHA 2 que tengan una disfunción ventricular un poco más importante y los NIHA 3 los dejaban, cuando NIHA 2 es hasta 35% de fracción de expulsión, del 15 al 35%. Y después, cuando ya tenían NIHA 3, podían ir hasta el 45%. Y los pacientes que se incluyeron, ahorita vamos a ver un poco más con Cristian, es que fueran abajo del 50%, que al final el criterio más importante era que hubieran tenido insuficiencia cardíaca
o sea, sintomáticamente, o sea, en hija 2, 3 o 4. Entonces, eso es bastante interesante porque nos ponen una población que tienen manejo médico optimizado, que no terminan de resolver sus síntomas y que por ende están teniendo en el futuro rehospitalizaciones, mortalidad, etcétera, lo que comentabas tú. Exactamente. Ahora, yo quiero poner sobre la mesa algo que quizás no se exploró tanto y a mí me llamó mucho la atención cuando leía el COAPT. Hay un perfil COAPT ideal en donde no todo es insuficiencia mitral, no toda la insuficiencia mitral es igual. Y otra de las cosas que yo quiero poner sobre la mesa es la identificación de la severidad de la insuficiencia mitral. También se decía que algunos pacientes no necesariamente tienen insuficiencia severa y insuficiencia moderada. Cuando tú te pones a estudiar, Pepe, además de ser cardiólogo intervencionista, es imagenólogo, mucha honra. Y sabes, Pepe, que siempre hay una disparidad entre la identificación de la insuficiencia mitral por eco, transtorácico, e inclusive el transesofágico versus la resonancia magnética. Y lo que hablaba Mauricio acerca de aquellos pacientes en los que probablemente ya están más allá del punto de no retorno, en donde la presencia de fibrosis, y lo aprendimos en las TAVIs también, ¿sí? Con los pacientes, 15% no mejoraban a pesar del TAVI, pues ¿qué tenían? Tenían amiloidosis, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto? Esta es mi pregunta hacia ustedes. ¿Cuál es el papel que juega realmente la identificación previa de patología estructural, no solo de la mitral, en el resultado final? Es decir, todos estos estudios están hechos en un sistema de salud que es muy cuadrado, en donde las cosas se hacen de acuerdo a las guías porque si no, no les pagan. Y en el mundo real hay lugares en donde tú puedes hacer o salirte un poco de los lineamientos para estudiar mejor a tu paciente. ¿Qué opinan de tanto del perfil COAPT? ¿Qué opinan de la identificación de insuficiencia mitral solo por eco? Me gustaría escuchar qué tanto creen que haya influido en estos resultados. Sí, no, definitivamente influyen, y yo personalmente o sea, es importante tratar de fomentar que la insuficiencia mitral o cualquier valvulopatía en general, no estamos llegando tarde. De hecho, es la misma historia con los clips en la insuficiencia tricuspidia, en donde se ha demostrado que el paciente llega tarde a la intervención, ya sea de una u otra forma, o sea, ya sea quirúrgica, percutánea, medical therapy. Es importante que estos pacientes, por algún motivo, se les está retrasando su atención, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, los instrumentos que se han utilizado históricamente para ver la severidad de las valvulopatías son limitados a una función ventricular con una fracción de expulsión, limitados a volúmenes, en donde yo creo que hay que migrar un poquito más, técnicas más sofisticadas como un strain, técnicas más sofisticadas como ver a lo mejor el strain auricular derecho para la insuficiencia tricuspidia, strain auricular izquierdo para la insuficiencia mitral, en donde podemos captar a qué pacientes se pudieran beneficiar. Porque yo también estoy de acuerdo, no podemos en todos los pacientes con insuficiencia mitral moderada ofrecer tratamientos intervencionistas cuando a lo mejor todavía no son candidatos a ello, ¿verdad? Y a todos nos enseñaron además que tú la insuficiencia mitral la vas a vigilar hasta que no se dilate el ventrículo izquierdo. Eso es lo que nos han enseñado históricamente, y el ventrículo izquierdo todavía se ve bien, pues nos esperamos. ¿Y te esperas a qué? A que ya tenga una dilatación del ventrículo izquierdo y pase lo que pasó en Mitra FR, que el paciente pues ya está un poco más allá del punto en el que más se beneficiaría de una terapia. Por otro lado, los pacientes con insuficiencia mitral sintomáticos los apapachamos con diurético y mejoran los síntomas. Y ahí puedes irla pateando un tiempo hasta que el paciente cae hospitalizado y ya desarrolla otras cosas, que falla renal, hipertensión pulmonar, que sin duda van a complicar su evolución, ¿verdad? Sí, creo que han mencionado la teoría principal que se ha comentado acerca de la patología, donde se trata de ver si los síntomas y el desarrollo de la enfermedad tienen que ver en sí con la insuficiencia mitral o con la patología de dilatación e insuficiencia cardíaca. Si la insuficiencia cardíaca ya está tan avanzada, el ventrículo está tan sobrecargado, que la insuficiencia mitral ya no explica tanto los síntomas, sino más bien la insuficiencia cardíaca y la progresión y el pronóstico de la enfermedad. Entonces, creo que esa es la teoría más comentada. Pero ¿por qué no vamos con Cristian y que nos platiques acerca ahora del estudio RECHECK? ¿De qué se trató? ¿Cuál fue el objetivo? Y
¿qué se buscó encontrar en los pacientes? Sí, muchas gracias por la invitación. Este estudio ReShape HF2, el objetivo fue, como ya mencionamos, demostrar el beneficio del tratamiento transcatéter de la reparación de la válvula mitral en comparación con el tratamiento médico. Se estudiaron pacientes que tuvieran insuficiencia mitral funcional, grado 3 o 4, que tuvieran una FEBI del 20 al 50%, una clase funcional 3 a 4, y que además en los últimos 90 días hubieran tenido una hospitalización por insuficiencia cardíaca o que se les haya determinado niveles altos de BNP o de NT-proBNP, y que además, de más importante, que obviamente no fueran candidatos a cirugía para reparación. Entonces, la metodología fue un estudio multicéntrico autorizado. Asignaron los pacientes en relación 1 a 1, se incluyeron 505 pacientes y los desenlaces primarios fueron 3. El primero fue un desenlace compuesto, en el cual se incluyó tasa de rehospitalización u hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardíaca. El segundo fue la tasa tal cual de rehospitalización o hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y el tercer desenlace primario fue basado más en la sintomatología, en el cambio del puntaje inicial, del puntaje de Kansas City, de calidad de vida, y a los 12 meses, cómo se modificó. Entonces, hicieron ese estudio, lo desarrollaron, y ya contando los resultados de manera general, vieron que en el primer desenlace primario del compuesto hubo una disminución con los pacientes que se les sometió a terapia transcatéter del 34%. O sea, fue mejor a los pacientes que se les intervino la válvula mitral. El segundo desenlace compuesto de solo hospitalización, hubo una disminución del riesgo de 41%. Y en el último, mejoró el puntaje de calidad de vida 10 puntos. Entonces, todos estos desenlaces fueron significativos. Fíjate, perdón, tomando en cuenta un punto que no se valoró también ni en este estudio, ni en COAPT, ni en MITRA, es la remodelación. ¿Sí? La remodelación hace años hay un radiólogo muy brillante que hace cardiovascular, solo se dedica a cardiovascular, que se llama Stephen Wolf, de Lenox Hill, y él hace años esta es una historia que seguramente la escucharon, pero tú seguro no la escucharon. Yo ya los tengo aburridos con esas historias. Pero él me platicaba, él hizo una publicación, la primera publicación en la que llamó la atención el hecho de que pacientes que eran llevados a cirugía por insuficiencia mitral severa, les hacía una resonancia para buscar isquemia. Si no tenía isquemia, no hacían cateterismo y así se los llevaba. ¿Ok? Bueno, el tema es que durante esa resonancia encontraba que había pacientes que iban a ser operados, pero tenían insuficiencia mitral moderada o leve. Entonces, él desarrolló un protocolo de estudio para comparar la ecocardiografía y la resonancia. Y el principal resultado de que era o no era efectivo el tratamiento era la remodelación de ese ventrículo con la disminución de los volúmenes. Yo sí creo que es muy importante buscar estos factores en estos pacientes, en donde la variación de los volúmenes solamente te los puede dar ya sea la ecocardiografía tridimensional o con contraste o la resonancia magnética. Entonces, también otra de las cosas que son importantes es ver la remodelación que tienen estos pacientes, porque debe de haber un cambio. Pero tú te refieres a valorar la remodelación en el seguimiento. Correcto. O sea, como 6 meses. ¿No? Sí, un endpoint no clínico. Como un endpoint, correcto. Claro. Sí, que los endpoints, no había endpoints estructurales o... Correcto. Eran puros clínicos. Exactamente, clínicos. Y acerca de eso, a ver, yo diría que estos resultados que nos presentó el ReShape y que ahorita mencionó Cristian son positivos, ¿no? O sea, que 30% menor mortalidad de hospitalización, se sienten mejor los pacientes, les fue bien. A ver, entonces, ¿cuál es el cuestionamiento? Y entonces ahí vamos a empezar con Paredes, Curi y Erasmo, que nos digan qué es lo que se le cuestiona, porque estos resultados no son tan convincentes. Muy bien, pues mira, obviamente una de las cosas que adolece en este tipo de estudios que se ha estado viendo con el tiempo, tanto en mitrales como en tricúspides, es que adolecen de no mejorar la mortalidad. Por eso tienen los objetivos compuestos. Si nosotros revisamos el ReShape, el objetivo compuesto sale positivo, pero a expensas de las hospitalizaciones por falla cardíaca. No significa, o sea, históricamente los estudios que mejoran la mortalidad, bien. Estudios que no mejoran la mortalidad, mal. Castigados, no sirve. Pero nosotros tenemos que ver
en este grupo de pacientes, en las valvulopatía estructural, en el que qué tipo de paciente quiero tener yo. Un paciente que a lo mejor fallecen igual, pero es un paciente que si yo no le hago un intervencionismo estructural con sus objetivos y todo bien indicado, es un paciente que va a estar reingresando en el hospital, que probablemente va a fallecer igual que el paciente que va a tener una reparación mitral, pero es un paciente que no va a estar reingresando, es un paciente que tiene mejor calidad de vida y nosotros ahí es lo que tenemos que decidir, qué tipo de paciente quisiera ser yo o qué tipo de paciente quiero que sea mi paciente, que también se ve en la tricúspide, se ve muy claro ese tipo de cosas. Ahí voy contigo, porque no necesariamente que no demuestre mejoría en la mortalidad es malo. Exacto. Porque ahorita eran unos puntos que se le cuestionaba. Bueno, es que no mejora la mortalidad, solo las hospitalizaciones. Pues, ok, no está tan mal tampoco, ¿verdad? Porque el paciente no va a estar visitando el hospital a cada rato y se va a sentir mejor, va a tener mejor calidad de vida. Entonces, es algo a lo que se le ha cuestionado, pero no está tampoco peleado. Pero también hay dos cosas que hay que considerar también en Reshape. Una es que el orificio efectivo del área regurgitante era mucho menor que en Mitra y en COAPT, lo cual, lejos de ser algo criticable, pudiera ser algo que te puede orientar a como un parámetro. ¿A quién es el que se va a beneficiar? Exactamente, para saber quién se va a beneficiar. También otra de las cosas que cuando ves críticamente este estudio es que la utilización de ISGLT2 fue de menos del 10%, ¿sí? En esos pacientes. O sea, eso mete ruido a saber qué tanto más se pudieron haber beneficiado, porque no hubo beneficio en la muerte, ¿no? Pero sí, yo creo que cada vez esto va a pasar, y lo platicamos antes de empezar esto, la analogía de que lo que estamos viendo hoy con MitraClip quizás sea lo que vimos hace años con Andreas Brunzig, de que cuando hacía una angioplastía, es el principio del cambio de la forma de tratar una patología. Y creo que la individualización de cada caso es crítico. La medicina en México, sobre todo la medicina privada, te permite individualizar el tratamiento, pero la medicina en masa, como la que se hace en los hospitales públicos, la que se hace en países como Colombia o en Argentina o Francia o en otros lugares donde es más en masa, hace más difícil la individualización de estos pacientes. Pero esas son las dos cosas que me gustaría resaltar, ¿no? De manera crítica. Yo creo que, bueno, eso que acabas de mencionar y con respecto a la pregunta que haces de qué se le critica, yo creo que se le critica eso, que es un estudio, pues como se podría decir que diseñado, ¿verdad? Yo quiero a mi paciente así, así, así y así, y los que critican que no representa una verdadera muestra de los pacientes. Eso puede generalizar. Que vemos con insuficiencia mitral en el día a día, que eso solo nos vemos en los estudios que se llaman como real world, ¿no? Correcto. Pero hay que acordarnos de dónde partimos. Partimos de que no había un tratamiento para los pacientes con insuficiencia mitral funcional. No teníamos nada. Y ahora al menos es una luz en el camino que ya nos da información de, oye, hacia dónde tenemos que ir, al menos si quieres con ese subgrupo de pacientes. Sí, yo quiero ahondar un poquito más en lo que dijo Erasmo del tratamiento, porque es una realidad que este estudio inició hace 8 años. O sea, tuvo un reclutamiento muy prolongado. Y hace 8 años no teníamos tratamientos para insuficiencia cardíaca que hay hoy, que específicamente los ARNI y los SGLT2. O sea, hace 8 años no era el estándar los 4 pilares o los 4 fantásticos de la insuficiencia cardíaca. No era el estándar. ¿Cierto? Y ahora lo es. Entonces, algo de lo que se le ha criticado es eso precisamente, que son pacientes que tuvieron muy baja ICS de tratamiento con estos nuevos medicamentos. No sé, Mauricio, ¿quieres comentar algo? ¿Tú crees que sí haga una diferencia? O sea, el tratamiento que tenemos actualmente es suficiente como para decir que puede sustituir una terapia de intervención como el MitraClip en este tipo de pacientes. Y antes de que me contestes, quiero agregarle algo. El periodo de enrolamiento fue de 8 años. O sea, ¿qué papel tuvieron? Y sabemos que las generaciones de MitraClip cambiaron. ¿Sí? Mucho. Bueno, ese es un punto. Los dos puntos son bien importantes, pero bueno, con respecto al primero, pero te lo juro y te lo superapuesto que hubiera hecho una gran diferencia que se hubiera hecho ese estudio en la era de los 4 fantásticos. Sin embargo, no creo que hubiera hecho gran diferencia en el comparativo de los outcomes porque hubieran
beneficiado a ambos grupos, ¿verdad? Pero si a lo que le estamos apostando es al remodelamiento, pues claro, sabemos que particularmente los ISGLT2 impactan importantemente la remodelación del ventrículo izquierdo. Bueno, yo creo algo también que escuchaba yo una entrevista y con respecto a lo último que decías, escuché una entrevista del doctor Anker que menciona que algunos de los centros que reclutaron pacientes eran centros que habían hecho 10 MitraClips. O sea, había centros de muy expertos, pero había centros de no tan expertos. Y que de hecho dicen que estaban reclutando por centro 2 MitraClips por año. Sí. O sea, eran 30 centros, eran muchos centros, pero su reclutamiento era 2 MitraClips al año. Imagínate. Sí, no, claro. Y es muy importante eso porque la técnica de esta terapia borde a borde mitral definitivamente es operador dependiente. O sea, tanto paciente dependiente, pero operador dependiente es muy importante. O sea, la experiencia, el estar en un centro de alto volumen hace una diferencia importante en el paciente. Y obviamente la experiencia no solo del intervencionista, sino también del imagenólogo, del ecocardiografista que tiene que estar en conexión con el intervencionista porque prácticamente los ecocardiografistas son los que deciden o los que nos dan la herramienta para decidir qué paciente es factible hacer un MitraClip, porque tampoco hemos hablado de esto, o sea, porque hay un poco reclutamiento, a lo mejor un centro sí es de alto volumen MitraClip, pero no cumple los criterios, pero a lo mejor también tiene muchos pacientes que son descartados para MitraClip, o sea, la tasa de rechazo en un servicio de cardiopatía estructural de pacientes mitrales para terapia borde a borde es alta, es un 40% más o menos. Son casos seleccionados. Entonces, aquí lo importante es tener el paciente adecuado, pero que también tenga su anatomía valvular adecuada para una buena terapia borde a borde. Erasmo Curi, mira, yo tengo dos últimas para ir tratando de ir terminando con estas dos preguntas, pero sería acerca del diseño abierto. ¿Qué significa que fue un estudio con un diseño abierto y cómo esto pudo haber influido en los resultados? Si quieren esa, ahorita les lanzo la segunda. Bueno, yo creo que lo que significa era que podían incluir pacientes, digamos, que no necesariamente no conocieras tú como investigador qué le tocó, ¿verdad? Porque aquí es imposible cegar. Exacto. O sea, tú no puedes saber, le puse un MitraClip sham, ¿no? Como como el Simplicity, ¿no? Entonces, investigadores, los que hicieron los estudios, los que tenían, sabían qué paciente, incluso el paciente sabía que le habían puesto un MitraClip. Claro. Y eso, bueno, pero creo que de ahí viene que no tenemos, que tenemos puras variables clínicas, ¿verdad? Porque, o sea, claro que hay cierta subjetividad en el análisis, particularmente en el cuestionario de calidad de vida, ¿no? Pero de hospitalización, pues eso es muy difícil que se vea influenciado por un efecto placebo. Y en mortalidad, bueno, ni hablar, ¿no? Entonces, sí, pues es uno de los defectos. Hace rato mencionaba Pepe que sí, los cardiólogos queremos ver beneficios en mortalidad y mortalidad, pero ¿qué mortalidad también vas a ver en 2 años, ¿verdad? En 24 meses. A lo mejor en un análisis más adelante, en un análisis post-hoc, pudiéramos ver un impacto en mortalidad, pero en 24 meses se me hace poco para querer ver mucho impacto en mortalidad. Claro, y también contestando tu pregunta de si la terapia médica óptima que tenemos en la actualidad va a impactar en los estudios, yo también coincido que sí, pero más porque vamos a tener menos desenlaces probablemente dirigido por la terapia de los 4 pilares y entonces tenemos que hacer estudios más prolongados. Más prolongados y con más pacientes. Porque son menos los eventos que estamos viendo. ¿Verdad? Entonces es importante también tener eso en cuenta. 24 a 2 años, exactamente. Claro, yo agregaría, a mí sí, la verdad me gustaría ver, hay 4 generaciones de MitraClip y a mí me gustaría ver si hubo si influyó en el resultado con el tiempo, o sea, el tipo de MitraClip que hayan usado, qué generación usaron y también saber si eso tuvo algún impacto, ¿no? Sobre el tiempo. Ahora, si no me equivoco, también hubo algo de crossover. Sí. ¿Verdad? Hubo algunos pacientes que estaban en el grupo de tratamiento médico, oye, mejoraron de esto y el otro, sí, pero les pusieron MitraClip. O sea, esos pacientes cuando analizaron, es que eso fue crossover, porque ya no respondían a la terapia médica y los tuvieron por ética que ponieron MitraClip. Entonces eso contaminó a favor de la terapia el resultado. Es correcto. Claro, falla derecha también, o sea, sabemos que falla derecha, sistólica de la pulmonar, tienen un factor
influyen también en el... Sin duda, y eso no está considerado. No está considerado. Eso es, a mí me parece algo... Y luego se les atravesó la pandemia, ¿no? Sí. Toda la pandemia. Y la pandemia influyó un poquito en el reclutamiento y me imagino que en la logística. Los ajustes están. Sí. Y luego la última. Bueno, si hay alguna más, adelante, pero ¿qué hay acerca de que se ha hablado que con los resultados de este estudio, donde especialmente fueron pacientes con insuficiencia mitral moderada, más moderada que severa, según el análisis ecocardiográfico que hubo, que entonces la terapia se debe de expandir a pacientes con insuficiencia mitral menos grave? No leve ni menos grave, menos. A ver, ¿qué opinan de eso? A ver, hay una tendencia también en TAVI, ¿no? Venía de riesgo prohibitivo, riesgo alto riesgo, lo intermedio, lo bajo riesgo. Ahora quieren hacer TAVI en pacientes con estenosis moderada. Entonces, a ver. Con esclerosis aórtica. No, no es cierto. Esclerosis aórtica. Sí, profiláctica. No, pero o sea, ese es un buen punto, pero además quiero poner también como parte de la pregunta es el manejo, como le llaman el lifetime management, el manejo durante toda la vida, porque tú le pones un MitraClip o le pones, en el caso del TAVI, tú le pones una válvula, pero tienes que considerar la duración de la válvula, tienes que considerar qué le vas a ofrecer tiempo después, ¿sí? En este caso, pacientes que tienen insuficiencia mitral severa, tuvieron un infarto inferior a los 40 años, les tocó la mala suerte, ¿qué les vas a ofrecer con el paso del tiempo, no? ¿Qué opinan, Mauricio? Bueno, yo quisiera aprovechar tu pregunta como para proponerles algo, porque, y también a los que nos ven, porque creo que lo que nos falta es tener una escala que nos permita analizar qué paciente sus síntomas son directamente relacionados a la válvula y qué paciente sus síntomas son más relacionados a la falla. Creo que eso es lo que todavía no logramos entender y por eso la discrepancia entre el COAPT y el MITRA-FR. Creo que si tuviéramos una manera ecocardiográfica por resonancia en conjunto con variables clínicas, de decir, este paciente, sus síntomas o su disfunción está más relacionada a la mitral y este paciente, su disfunción está más relacionada a la disfunción del ventrículo izquierdo. Creo que en la medida en la que tengamos eso, vamos a poder identificar qué paciente, aunque sea con insuficiencia moderada, se va a beneficiar y qué paciente, aunque tenga insuficiencia severa, no se va a beneficiar. Y también poner en la mezcla el uso del cateterismo derecho en pacientes ya tienes terapia médica óptima, ya tienes con los 4 pilares, están asintomáticos quizás o no sé, en clase 2, pero con una insuficiencia moderada. A mí me interesaría saber las variables hemodinámicas en ese momento, ¿sí? Sí. Que no lo consideramos y lo platicamos en el Congreso de Choque, sí, de cómo lo abandonamos en mi generación durante la residencia. Se usaba mucho el cateterismo derecho, de repente declinó y no tenemos realmente de manera no invasiva, no existe un estándar de referencia para evaluar las variables hemodinámicas de manera similar a lo que hace un cateterismo derecho. Muchas técnicas apuntan, pero no, o sea, al día de hoy no existe un estándar de referencia no invasivo. La reserva del ventrículo izquierdo, o sea, ¿qué pasa si a un ventrículo sin reserva le cierras la puerta de la mitral? Correcto. ¿Verdad? O sea, ¿cómo puedes tú anticipar eso? Oye, este ventrículo se va a beneficiar de que yo le quite la sobrecarga, pero este ventrículo se va a empeorar si yo le cierro la mitral, ¿verdad? Y también evaluar qué significa una colocación de una terapia borde a borde exitosa, porque luego ese es otro tema en donde no se aborda. O sea, los ensayos clínicos, cuando es de medicamentos, pues si el paciente se toma el medicamento, tú asumes que está recibiendo el beneficio. Pero en los procedimientos de estructural que son tan operador dependientes y dependen mucho de la estructura del paciente, cuando tú colocas un MitraClip es exitoso y cuando no. O sea, que luego a veces no. El número de clips. El número de clips, el área valvular residual, si tiene, ¿cómo se llama? Reflujo de las pulmonares. O sea, son cosas que luego también nos estamos un poco limitados en estos estudios y que probablemente se tienen los datos, pero no podemos llenar de datos un estudio porque luego se pierde la gente o se pierde el objetivo. Pero yo creo que es algo muy importante en este tipo de procedimientos, ¿verdad? Yo creo que se nos ha ido un poquito el tiempo en esta discusión tan interesante, tan intensa. Creo que ha sido muy buena, pero me gustaría que nos quedáramos con algunas conclusiones, algún mensaje de cada uno.
empezando con Cristian, que nos digas específicamente del estudio, cuál fue la conclusión que ellos tuvieron y después ir con el doctor Erasmo Paredes y Curi acerca de algún comentario breve de qué conclusión o qué mensaje pueden, enseñanza les deja este paper. Sí, pues bueno, como ya comentaron en varias ocasiones, fue un estudio bien diseñado con sus ciertas limitaciones como cualquier estudio, pero que a fin de cuentas fue un estudio positivo, ¿verdad? O sea, cumplieron los que estaban buscando, el objetivo que estaban buscando también lo cumplieron de manera significativa. Entonces creo que esto suma más evidencia y que todavía a la discusión de esta terapia en este grupo de pacientes. Sí, a mí me gustaría también, este estudio a mí me abrió los ojos para buscar con mayor profundidad y de manera más crítica leer la letra pequeña de los estudios, como cuando compras un seguro, o sea, porque a muchos de los cardiólogos nos gusta ver por encima y nos vendemos la idea de que algo es muy útil, y cuando tenemos un paciente con insuficiencia mitral severa, lo primero que pensamos es en MitraClip, y el paciente ya con el acceso a la información dice, no, doctor, a mí no quiero que me abran el pecho, yo quiero que me pongan un MitraClip, pero estoy seguro que si el doctor Ovidio nos escucha o el doctor Guillermo Quesada, van a decir, a ver, no todo es para intervencionismo. Para intervencionismo, y yo creo que nos falta mucho en avanzar en identificar qué pacientes realmente se benefician de una terapia y qué pacientes no. Yo creo que algo no estamos haciendo bien, porque no hemos podido identificar con mucha precisión, y nos lo muestran estos estudios, no es mi imaginación, lo dicen los estudios, ¿sí? El perfil COAPT, la falla ventricular derecha, todo ese tipo de cosas entran dentro de la mezcla, y esto viene a poner también en perspectiva el hecho de que estas decisiones no las puede tomar un solo doctor. Es imposible que un solo doctor vea a un paciente, le reporte un eco y diga, este va a esto. Por eso los equipos, los heart teams, los programas específicos de valvulopatías, clínicas de valvulopatías o programas de intervencionismo estructural van a revolucionar. Eventualmente todos los hospitales van a necesitar de un equipo, de un heart team, un equipo cardíaco multidisciplinario. No sé si quieren ahondar en eso. Bueno, pues yo me quedo con el hecho de que ya por fin empezamos a ver terapias efectivas en pacientes con insuficiencia mitral secundaria o confuncional. Y bueno, con respecto a lo que dices de que van a decir los cirujanos, creo que tenemos suficiente evidencia hoy en día para saber que la cirugía no tiene un papel muy importante en ese tipo de pacientes. Ahora, viene la cirugía mitral robótica, ¿verdad? Que ya es una realidad. Se van a animar a hacer algún estudio en estos pacientes, sería interesante, y más adelante un head-to-head, ¿verdad? Pero bueno, a mí la verdad sí me da mucha ilusión ese estudio. Creo que demuestra algo muy importante que quizá no es válido para todo el universo de pacientes con insuficiencia mitral, pero sí para un grupo grande de ellos. Claro, mis conclusiones principales del estudio es que tenemos, como dice Mauricio, una terapia que está modificando clínicamente el seguimiento de los pacientes, que eso es punto número 1. Punto número 2, hay que dejar de tenerle miedo a estas terapias. Yo entiendo que son terapias relativamente nuevas, pocas personas logran hacer estos procedimientos de forma efectiva, pero creo que hay que ir impulsando esta terapia para que se generalice más, para que los pacientes que en realidad hemos demostrado que tienen ese beneficio, se beneficien de esto. Porque si los especialistas no empiezan a derivar pacientes a estos heart teams, que estos heart teams decidan, oye, creo que es un paciente adecuado para MitraClip o para terapia borde a borde, pues obviamente no va a pasar que va a haber evidencia del mundo real, no va a haber expertise, no va a haber mejoría de esto. Entonces yo creo que animar a la gente que nos está viendo que tengan este tipo de pacientes, bueno, que nos replanteemos o que en el día a día veamos estos pacientes y digamos, oye, mi paciente se va a beneficiar de esto, que a lo mejor no hay en mi centro, pero lo puedo referir a un centro de tercer nivel. Yo creo que esa es la primera parte que tenemos todos nosotros que hacer para que estos estudios sigan revolucionando la medicina y que haya más. Pero si no vemos ese movimiento en nuestras áreas individuales de atención médica, no vamos a mejorar, al menos en mucho tiempo y al menos en nuestro país, ¿verdad? Así es. Para concluir, quisiera agradecer primero a Julio
representante de AstraZeneca, que también nos facilitó el espacio para estar aquí esta noche compartiendo los datos del Reshape. Y quiero dejarles en mi conclusión citar a dos doctores, dos frases de ellos. El primero, el doctor Ovidio, en su editorial al final, concluye lo siguiente, dice: la euforia inicial en torno a los resultados de Reshape da paso a la desilusión. Dice, yo creo que el MitraClip es útil, es una tecnología que está revolucionando el tratamiento de la insuficiencia mitral en pacientes con falla cardíaca, que en este momento tenemos mucha información y muchas preguntas todavía, pero que definitivamente hay algo ahí. Y el último quote que le voy a dejar, la última frase del doctor John Mandrola, un editor de Medscape, en una editorial que él hizo en su página, nos dice lo siguiente, dice que él propone que la habilidad necesaria para identificar al paciente con más probabilidades de iniciarse de un MitraClip, que era justo lo que decía el doctor, esta habilidad puede ser mayor, aquí tal vez los intervencionistas van a puede ser mayor que la habilidad requerida para colocar los clips en las bases. 100% de acuerdo. Totalmente. 100% de acuerdo. Totalmente. No lo discuto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, muchas gracias, doctor Mauricio Curi, doctor Paredes, Cristian, Erasmo. Esperamos que nos vemos en la próxima edición de Cardiálogos. Un saludo a todos. Dejen sus comentarios y díganos también qué tema les gustaría que platicáramos o si quieren que invitemos a alguien en especial. Un saludo. También avisarles que el doctor Paredes va a estar también regularmente en Cardiálogos. Claro. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias.